vamos a hablar aún más de Venezuela porque es importante hacerlo desde el punto de vista del interés público, de la información. Tengo en la línea telefónica, se lo agradezco mucho, a Federico Reyes Heroles, politólogo, escritor, articulista del periódico Excelsior. ¿Cómo estás, Federico? Gusto saludarte, buenos días. Igualmente, Pascal, saludos al auditorio. ¿Cómo evalúas la situación en Venezuela? Mira, yo creo que ponerlo en contexto. Hemos visto en los últimos 15 años una degradación de la vida pública en Venezuela, una degradación que tiene que ver con las varias reformas constitucionales, incluso la nueva constitución que impulsó Hugo Chávez y que después, de una forma realmente muy particular, al estar enfermo de cáncer, transmitió el poder a Nicolás Maduro. Es decir, las irregularidades acumuladas en los últimos años son muchas. Y México ha mantenido una posición, diría yo, muy cautelosa, por no decir muy inhibida frente a este proceso. Es un proceso, insisto, lo que vimos ayer no es el resultado simplemente que Guaidó se paró en un banquito y decidió echar abajo al presidente Maduro, sino que ha ido perdiendo legitimidad el régimen Chávez Maduro a lo largo de estos años, y además hay que recordar, utilizando mecanismos de iniciativa popular, de consulta popular, de revocatoria de mandato, de nueva constitución, o sea, este mismo sendero que han seguido otros países en América Latina como Bolivia, como Nicaragua, en fin. Es una enfermedad, diría yo, de degradación democrática muy grave. Hay ahorita circulando un excelente libro de por qué mueren las democracias, que resulta muy interesante porque es el ordenamiento. No es un caso aislado. Estamos viendo un fenómeno generalizado de degradación de las democracias y debemos estar muy atentos a él. Entonces, creo que es un momento definitorio para nuestro país. Definitorio como lo fue, te diría yo, la posición del general Cárdenas frente a la República Española, la posición de Luis Echeverría frente a la dictadura de Pinochet o al golpe de Pinochet, y yo sumaría a esto, por supuesto, la actuación del expresidente López Portillo frente a Somoza y en el reconocimiento del Frente de Farabundo Martí de Renovación Nacional. Estas son los antecedentes, con otro más que es bien importante, diría yo, la situación que se planteó de la expulsión de Cuba de la OEA en el 61, en donde, como todos recordamos, México jaló con Cuba. Es decir, hemos mantenido una posición frente a la intervención de otras naciones en las decisiones internas muy firme. Sin embargo, en las últimas décadas, la discusión ha cambiado y los derechos humanos han venido a desplazar lo que antes era, diría yo, la reina doctrinaria de las relaciones internacionales, que era la autodeterminación. México tiene firmados convenios internacionales muy importantes que nos obligan a dar la defensa de los derechos humanos en cualquier situación. Es decir, no es una opción ya optativa de reconozco o no reconozco. Al no hablar de las violaciones de derechos humanos en otros países, estamos incurriendo en una serie de omisiones que nos hacen corresponsables. En ese sentido, yo creo que la posición de México ha carecido, diría yo, de los matices, porque si bien hay que decirlo también con todas sus letras, esto pareciera muy cocinado por el artículo que publicó Pence hace unos días, por la declaración de Pence el día anterior al levantamiento, por todas las reacciones que hemos visto, pues de alguna manera armadas en contra de Maduro. Pues México tiene que adoptar entre esas dos posiciones una posición de respeto a los derechos humanos en ese país, pero también de contención de la andanada, digamos, de intervención de parte de Estados Unidos. Entonces, es difícil. ¿Qué es lo que preocupa? Que si uno revisa las declaraciones hechas por el gobierno mexicano ayer, no hay ninguna mención a los derechos humanos. Es decir, es la invocación de los viejos principios de no intervención y de libre determinación, sin mención alguna de lo que está ocurriendo desde hace ya mucho tiempo en Venezuela. Llama también la atención el encadenamiento ahora pernicioso de las tomas de posesión, Pascal, porque las señales que ha dado el nuevo gobierno al invitar a Maduro a la toma de posesión del presidente López Obrador, al enviar una representación, si bien disminuida, a la toma de posesión de Maduro, pues ha sido, al fin y al cabo,
muy congruente, es decir, no vamos a romper con Venezuela. El hecho es que México piensa que ahorita tiene una capacidad de negociación, que a mí me parece una capacidad negociadora, que me parece que ya no es muy claro que seamos los líderes en América Latina como lo fuimos hace un par de décadas, 3 décadas. Me parece que estamos jugando una carta que es resbalosa, que estamos pisando un territorio que es resbaloso. Creo que debemos observar muy bien al Uruguay, porque el Uruguay, si bien está invocando una negociación en Venezuela, también condenó a Venezuela, condenó al gobierno de Maduro. Y nosotros simplemente no hemos matizado nuestra posición. Yo diría que en ese sentido huele a naftalina la posición de México, y eso nos puede llevar a cometer errores en un futuro, como por ejemplo, pues la degradación que está habiendo en la vida política de Nicaragua. ¿Qué vamos a decir de Nicaragua? Porque es el próximo caso, Pascal. Entonces, necesitamos matizar, diría yo, la posición de México. Necesita la Cancillería reelaborar el posicionamiento que dio ayer. Ya lo hizo parcialmente el gobierno mexicano al decir que está bajo observación. Este es un paso, pero esa observación debe de conducir a un posicionamiento distinto que simplemente decir, nosotros no vemos, volteamos la cara, no sabemos absolutamente nada. Eso ya no existe en el siglo XXI. Además, no podemos olvidar pues el contexto. Esta Asamblea Nacional digamos, no es un invento, fue elegida democráticamente y luego disuelta violentamente por el régimen y desconocida y sustituida con un ente pues ilegal que se llama la Constituyente. Pero el propio régimen, ayer escuchaba yo declaraciones de Diosdado Cabello diciendo, bueno, a esto solamente les queda de aquí al 2020. O sea, el propio régimen sabe que es legítima la asamblea y creo que el gobierno mexicano no puede desconocer que esta asamblea representa la soberanía del pueblo venezolano y que está invocando artículos constitucionales en la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado. Es decir, presidente encargado no es una abstracción, es algo que viene de la Constitución de Venezuela. Y ahí lo tienes en el artículo 233 de la Constitución bolivariana, con todas las discusiones que hubo alrededor de ella. Y fíjate, Pascal, algo que es delicado, es empezar a volver todas las legitimidades relativas. Es decir, no, pues es que Guaidó no tiene por cómo agarrarse de algún sustento. No, perdón, el mejor sustento que tenemos ahorita es la Asamblea, como tú bien lo estás apuntando. Lo otro, hace tiempo que sabemos que es digamos que es una farsa, que fue una elección amañada, que ha habido persecución de los opositores, en fin, que ha habido una serie de irregularidades brutales. Entonces, sí, quizá la autoproclamación sea un acto extraño, pero es el único asidero que tenemos en este momento para reconstruir una vida democrática en ese país. Esa es mi perspectiva. La Asamblea, aunque no esté digamos, operando, como bien lo señalas, por este nuevo órgano constituyente, pues sigue siendo el último acto democrático que dio vida a un cuerpo de representación. Pues vamos a estar pendientes y Federico, te agradezco mucho estos minutos para el programa. Nada, un abrazo, hasta luego. Un abrazo, Federico Reyes Heroles, politólogo, escritor, articulista del periódico Excelsior.